Mira vos, los sábados de 10 a 13 horas por FM Identia 103.3 en la costa de los Comechingones y FM Río Seco 88.7 en San Luis. Vos sabés que, bueno, durante la primera hora del programa estuvimos haciendo referencia a la presentación de ayer de la vicepresidenta. Cuando habló de economía decíamos, para hablar de economía hay que hablar de números. Sí. Y con números. Sí. ¿Sí? Porque si no, entra todo así como en una cosa etérea que no se concreta en nada. Bueno, y justamente para hablar de números y con números, estamos en comunicación con Florencia Di Princio. Ella es economista, es miembro del CEPA, el Centro de Economía de Política Argentina, que acaba de emitir un informe muy interesante que habla de la distribución funcional del ingreso en Argentina. O sea, cómo se distribuye el ingreso, algo que también estuvimos hablando, haciendo referencia esta mañana. Buen día, Florencia. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, desde Miravoz te saludamos. Buen día, Pablo, Cecilia, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, desde aquí, desde la provincia de San Luis, para charlar un poco sobre todo esto que tiene que ver con un tema central, que es justamente cómo se distribuye la plata, literalmente. Exacto, exactamente. A mi criterio, digamos, y desde la perspectiva que yo tengo de la economía, el tema, ¿no? El tema más importante, la distribución, porque hablamos mucho de crecimiento, ¿no? Hablamos mucho de otras variables macro, pero me parece a mí que siempre lo interesante es pararse a ver cómo estamos repartiendo ese crecimiento. Y lo que nosotros vemos en este momento y lo que refleja el informe que produjo CEPA, tiene que ver con un panorama de fuerte recuperación del empleo, ¿sí? Pero que a la vez tiene un desempeño muy pobre en materia salarial, ¿no? Que no, la clase trabajadora no está pudiendo recuperar los puntos de poder adquisitivo que perdió en la etapa 2015-2019, digamos, con la gestión de Cambiemos, y luego agravado por la situación de la pandemia, ¿no? Todavía la clase trabajadora en su conjunto no está pudiendo recuperar ese poder adquisitivo en este momento en el que las variables crecen, ¿no? Que tenemos una actividad económica en crecimiento y un número de cantidad de gente empleada, digamos, que también crece. Y otra cosa que vemos que está sucediendo a la par es un fuerte incremento en la rentabilidad de las grandes empresas, ¿no? En estos márgenes que las empresas tienen de ganancia. Entonces estamos ante un claro escenario de crisis distributiva, ¿no? Y lo que sugiere de alguna forma este escenario es una transferencia de ingresos lisa y llanamente de la clase trabajadora al capital, ¿no? O a las principales empresas. Entonces nosotros lo que estamos viendo es esta gran paradoja, ¿no? Datos positivos de crecimiento que conviven con mucha regresividad en materia distributiva. Pero si quieren vamos a los números, que es lo que nos convoca, ¿les parece? Dale, perfecto. Ya nos pidió Cristina que hablemos con números, así que vamos a hablar con números. Exactamente. Lo que vemos en este momento es, desde el punto de vista de los asalariados, digamos, nosotros pensemos en la gran torta que es el PBI, ¿no? Y vamos a hablar de cómo se reparte entre la clase trabajadora, los asalariados, y el capital, ¿no? O el empresariado. Lo que vemos por el lado de los asalariados es que su participación en esta torta, ¿sí? Lo que queda para los asalariados del total del PBI ha caído desde el 2016, que es el primer periodo donde tenemos este dato, porque esto surge todo de un dato que publica el INDEC, que se llama Cuenta Generación de Ingresos, que se publica desde el primer semestre de 2016, ¿sí? Bien. Entonces esta es todo la serie de tiempo que tenemos para analizar. Entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2022, la participación de los trabajadores en el ingreso ha caído casi 7 puntos porcentuales, ¿sí? Son 6,9 puntos porcentuales menos. En 2016, los trabajadores se quedaban con el 51,3% del PBI, mientras que hoy, con esta caída de casi 7 puntos, tienen el 44,4%, ¿sí? Vemos que la mayor parte de ese retroceso se da, sí, entre 2016 y 2019, son casi 5 puntos de pérdida, y el resto se da en estos últimos 2 años entre 2019, 3 años entre 2019 y 2022. Sí. Bien.
del otro lado vemos lo mismo, ¿no? Que, o sea, como contrapartida, los empresarios ganando participación, ¿sí? Y lo que nosotros podemos detectar, que a mí me parece como la parte más interesante del informe, son 3 grandes momentos en materia de distribución, ¿no? La etapa Cambiemos, ¿sí? Después el año pandemia, digamos lo que sería 2020, el peor momento de la pandemia, y la posterior recuperación. Lo que vemos en la etapa 2015, o 2016, en este caso 2019, es que los asalariados perdieron fuertemente participación en el ingreso, ¿sí? Sí. ¿Esto por qué? Caída fuerte de muchas variables macro, ¿no? Caída de la actividad, caída de la cantidad de empleo y como consecuencia una caída en el salario. Ahora, ¿qué pasa en la pandemia? Bueno, en la pandemia, si bien fue un momento, sabemos, muy, muy duro en materia económica, tanto para el capital como para el trabajo, ¿no? Como tanto para las empresas como para los trabajadores, lo que tuvimos sí fue fuertes políticas de protección al salario, ¿no? Y que quizás le dieron un poco de ventaja respecto del capital en la repartija, ¿no? Vemos como provisoriamente, como por un ratito, mejoró la situación de los trabajadores por sobrecapital en el marco, obviamente, de un fuerte retroceso de la economía en general, ¿no? Ahora, ¿qué estamos viendo en la pospandemia? Y esto es lo que me parece lo más interesante, es que el capital se ha recuperado, ¿sí? La actividad económica se ha reactivado, y este excedente de capital bruto, ¿no? Que crece por encima de los ingresos de los trabajadores, es ahí donde se está quedando la riqueza de la reactivación, ¿no? Argentina vuelve a crecer, se recupera de la pandemia en términos de actividad, en términos de empleo, en términos de capacidad instalada de la industria, pero eso no se traslada a los ingresos. Entonces así llegamos a esta situación, ¿no? De una caída en la participación de los asalariados, pero también, así, aunque no lo usáramos en términos distributivos, lo vemos todos en el poder adquisitivo de nuestro salario, ¿no? Claro, totalmente. Que no logra recuperarse, y vemos esto, digamos, si miramos como integralmente la puja distributiva entre capital y trabajo, vemos estos 3 momentos, ¿no? Yo creo que la paradoja justamente de este momento actual es esto: una economía que crece y trabajadores que no logran. Hoy en Argentina tenemos trabajadores pobres, eso es algo que no podemos seguir aceptando, ¿no? La pobreza en general está relacionada a la falta de empleo. Lo natural es que la pobreza, la incapacidad de una familia, de una persona de acceder a una canasta básica, debería estar relacionada a la falta de empleo. Hoy en Argentina tenemos asalariados que no ganan lo suficiente en términos reales, ¿no? Su variación no es suficiente para alcanzar la evolución de los precios. Claro. Bien, recordamos a nuestra audiencia, estamos hablando con Florencia Di Princio, ella es economista, miembro del CEPA, a partir de este informe que justamente analiza todos estos temas de distribución. Te quería hacer una pregunta. El informe habla además, hace una distinción entre el trabajo privado y el impacto de los trabajadores del Estado. ¿Eso repite, modifica en algo hacer esa variación o no indica, no hay una continuidad en los datos de cómo? Sí, hay una continuidad en los datos. Sí, hay una continuidad en los datos. Hay un patrón que se viene repitiendo, que es que, por ejemplo, el último dato de salario que tenemos, que es el dato de agosto, nos dice que en el conjunto de los trabajadores, ¿no? Si nosotros promediáramos los trabajadores privados, los trabajadores públicos e incluso los trabajadores no registrados, ¿no? Nos encontramos con que el ingreso en ese último mes creció nominalmente un 6,9%, ¿sí? Creció por debajo de lo que fue la inflación en el mes de agosto. Sí. Pero asimismo, o sea, lo que vemos es un promedio de la clase trabajadora que perdió contra la inflación. Ahora, si miramos al interior, le fue, podríamos decir, un poquito mejor al empleo registrado privado. En el medio tenemos al empleo público, que medio que siempre está empatado y cuando no pierde un poco, y tenemos un fuerte deterioro, sí, del trabajo no registrado, ¿no? Que siempre es el que más pierde, porque por supuesto no tiene la posibilidad de acceder a una paritaria, ¿no? Claro. Quizás no son beneficiarios de los bonos, de todas las, digamos, los incrementos salariales que puede conseguir un trabajador privado. Pero además ahí me parece que hay algo que hay que mencionar, que es que
Argentina hoy, mencionaba al principio que está en buenos niveles de empleo, ¿no? Que el empleo sigue un sendero de crecimiento que se viene sosteniendo ya hace muchos años. Ahora, en los últimos 2 meses, podemos decir, lo que estamos viendo, el fenómeno que estamos viendo, es que ese índice de empleo crece gracias al empleo, en gran parte gracias al empleo no registrado, ¿no? Y eso es un problema, porque si el empleo está creciendo, ¿no? Que sí es una señal de una recuperación de la actividad, pero no estamos pudiendo absorber ese empleo desde el sector registrado, ¿no? Además vemos que el sector no registrado, que además no, por supuesto, no realiza aportes al sistema previsional, ¿no? Bueno, toda la problemática que conlleva el empleo no registrado, pero aún si solamente lo vemos desde el punto de vista del trabajador, ¿no? También es muy grave porque estamos creciendo con un empleo que justamente es el más damnificado en términos de ingresos, claro, ¿no? Esto me parece central. Y a mí me gustaría mencionar una cosa más que tiene el informe que me parece importantísimo, que es el tema de la productividad. Sí. Nosotros analizamos la productividad, es, digamos, cuánto le rinde cada trabajador a la economía, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Cuánto está produciendo la economía por trabajador. Y nosotros lo que vemos es un incremento fuertísimo, ¿no? De la productividad. Entonces, nos seguimos preguntando, pero entonces, ¿cómo puede ser que si cada trabajador produce cada vez más, ¿no? Y cada vez le es más rentable al empleador tener ese trabajador en su empresa, ¿cómo puede ser que el ingreso se siga deteriorando? Si nosotros miramos desde el último trimestre de 2019 hasta hoy, la productividad laboral por trabajador subió un 14%, ¿sí? Mientras su salario solo mejoró un 2%. Esta es lo que nosotros queremos mostrar, ¿no? La economía crece, la productividad del sector crece y los trabajadores pierden. El 83% de esta mejora en la productividad que mencionaban en estos últimos 3 años se lo quedaron las empresas. Entonces, eso es en lo que nosotros queremos hacer hincapié. Está clarísimo. Buenísimo. Florencia, ¿qué tal? Cecilia Genovese te saluda, buenos días. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, justamente del informe, uno de los gráficos que más plasma, más gráficamente, valga la redundancia, esto que decías, es de evolución de los ingresos reales y productividad por trabajador, que es sumamente evidente, esto que estabas contando, cómo las dos curvas se separan y el salario real cae mientras la productividad sube. Y el otro que me llamaba la atención y que por ahí tenga un poco que ver, vos me dirás si hay relación con esto que decías de la informalidad y de los problemas que trae la informalidad en el trabajo, tiene que ver con el desagregado por actividad, de la participación en la remuneración en las distintas actividades, que ahí, por ejemplo, agricultura y ganadería tiene una participación del 14%, lo cual es irrisorio totalmente. ¿Tiene relación esto de informalidad en el trabajo con la poca participación en la remuneración? Sí, absolutamente. Bueno, ¿cuántas veces escuchamos hablar en la Argentina de que si al campo le va bien, nos va bien a todos, ¿no? Bueno, eso es un discurso muy, muy instalado desde justamente los sectores por ahí que son más afines, ¿no? A los intereses del agro, diría yo de los grandes sectores agroexportadores, ¿no? No quiero meter a todo el agro ni a los del pequeño productor familiar, bolsa, ¿no? Claro. Exacto, exactamente. Y sí, a mí me parece que hay sectores que tienen una participación baja, y no porque tengan pocos trabajadores, justamente, ¿no? Tiene que ver con esto, con altas tasas de informalidad, con sectores que además, digamos, si bien nadie puede negar la importancia que tiene el agro, sobre todo en este momento, ¿no? Que sabemos que Argentina necesita muchas divisas, que en este momento las obtuvimos gracias al agro, pero lo que hay que mirar es que, por ejemplo, en sectores como la industria manufacturera, este dato de productividad que decíamos que tan mal se repartió, ¿no? Esta excesiva productividad, en la industria manufacturera, que da mucho trabajo y da mucho trabajo registrado, esta situación es aún más marcada, ¿no? Entonces, seguimos como en este cuestionamiento de por qué. ¿Por qué no podemos, digamos, tener los sectores que realmente mueven la economía, como son la industria? Bueno, vos lo estabas explicando muy bien gráficamente, ¿no? Si se lo pudiéramos mostrar a los oyentes, verían como agricultura tiene, digamos,
la participación más pequeña, ¿sí? Imaginemos un gráfico de barras donde van aumentando los sectores de acuerdo a su participación. En el último hay servicios, ¿no? Tenemos servicios sociales y de salud, que es algo bastante lógico, digamos, porque es un sector que es más trabajo intensivo, digamos, ¿no? Que capital intensivo. Pero sí tiene mucho que ver lo que vos decís de sectores que tienen alta informalidad, ¿no? El sector del agro yo creo que debería ser un sector con mayor participación, ¿no? Y además salarios bajos, porque este gráfico, digamos, lo que nos muestra es participación de la remuneración del trabajo, ¿no? En el valor bruto pagado. Tanto de lo que estos sectores le pagan a sus trabajadores representa, ¿no? en términos de PBI. Bueno, la agricultura, en términos globales, le paga muy poco a sus trabajadores en relación a lo que representa de PBI. Esa es un poco la conclusión del cuadro, ¿no? Claro. La industria manufacturera está como en la mitad, que yo considero que debería ser mucho más alta, pero bueno, también vemos como lo que viene después de industria manufacturera, digamos que son sectores como hoteles y restaurantes, construcción, servicios sociales y de salud, son sectores de mucho trabajo intensivo, ¿no? Quizás con poca incidencia del capital, con poca incidencia de la tecnología. Claro. Sí, está clarísimo. Ahí vamos a poner el gráfico en nuestras redes para que lo vean, y vamos a colgar el link del informe para quien quiera leerlo completo, porque es súper interesante y muy detallado y con estos desagregados que permiten hacer un análisis más complejo, ¿no? Que está buenísimo. Sí, dale. Decí, porque me están llegando mensajes, por eso. Bueno, dale con los mensajes. No, porque acá una oyente me dice, bueno, hablando de esta cuestión, ¿no? del trabajo informal, le preocupa justamente de dónde van a salir los aportes para las personas que están jubiladas y pensionadas. Claro. Bueno, es una apreciación súper interesante, porque nosotros nos hacemos la misma pregunta, ¿no? O sea, si no hacemos crecer el trabajo registrado, ¿qué pasa con el sistema previsional a futuro? Pero ahí a mí me gusta también como por ahí cambiar el foco. Está todavía en el debate, digamos, sobre la mesa el proyecto de ampliación de las moratorias previsionales, ¿no? Yo creo que hay distintas concepciones, ¿no? De lo que debería ser el sistema previsional en un país. Hay quienes creen que un sistema previsional solamente puede ser sostenible, ¿sí? Como que hay que pensarlo solo desde la sostenibilidad. Y yo creo que la naturaleza del sistema previsional es que no haya personas en la Argentina que durante su vida pasiva, digamos, que cuando dejan de trabajar, no puedan garantizar sus necesidades básicas, ¿no? Creo que desde esa perspectiva entendemos que la Argentina tiene una historia de alta informalidad que hace que hoy muchos trabajadores lleguen a sus años a su edad mínima jubilatoria sin los aportes necesarios. Yo no tengo los datos a mano, pero en CEPA también hicimos un informe muy interesante que los invito a visitar en la página web de CEPA, que es esto, ¿no? El análisis de cómo llega la clase trabajadora argentina a su edad jubilatoria, ¿no? Y sobre todo, puntualmente, el caso de las mujeres, que cuando vemos la brecha en términos previsionales asusta, ¿no? Mirar esos datos asusta, la cantidad de mujeres que llegan a su edad mínima jubilatoria sin un solo año de aportes, cuando muchas han tenido trabajos fuera de su casa, ¿no? Pero muchas también se han dedicado a actividades, tareas de cuidado, que no están remuneradas y que no están hoy lo suficientemente reconocidas de cara a la vida pasiva, ¿no? Por llamarla de alguna forma. Vemos la situación de trabajadores que fueron, digamos, precarizados durante toda su vida activa, ¿no? Que no tuvieron aportes, que todos sabemos cómo funciona el mercado laboral. No es una decisión propia, ¿no? Trabajar sin aportes, trabajar en la informalidad o trabajar en situación precaria. Entonces, vemos como una gran cantidad de trabajadores en la Argentina han tenido una vida, digamos, laboral activa de precarización total, y llegan a su vida pasiva sin la posibilidad, ¿no? O digamos, vigentes los proyectos de moratoria, tienen esa posibilidad, ¿no? Pueden comprar los años de aportes, pueden jubilarse con la mínima, pero sin dudas que el camino, digamos, y el camino más genuino para que un sistema previsional se sostenga
es la generación de empleo registrado. Y lo que nosotros queremos mostrar justamente en este informe, cuando lo mencionaban recién ustedes, que se ve muy clarito el ingreso de los asalariados y la productividad, ¿no? Cuánto margen hay en cada momento. Todo eso que hay en el medio, ¿no? Entre lo que el trabajador gana y lo que produce, es un excedente que se está quedando al capital. Claro. Que si ese excedente se vuelca a la remuneración del trabajador y se vuelca en empleo registrado, bueno, ahí tenemos un buen margen, ¿no? Para alimentar este sistema previsional tan deteriorado. Claro. Sí, claro. La última de mi parte, por lo menos. Cuando hablamos de que el capital, digamos, se queda con buena parte de esta renta, ¿cómo impacta en la estructura industrial o en la estructura productiva argentina cuando decimos, bueno, la mayoría de los productores son pymes? Y pymes y para abajo, mini pymes, digamos, ¿no? Esa renta que se queda el capital, ¿hay algún estudio de decir, bueno, está bien, pero de todo eso en realidad el tanto por ciento no se lo queda a las pymes, se lo queda a las grandes? ¿Se entiende? Bueno, ahí sí, entiendo perfecto la pregunta. Ahí me parece que hay que introducir un tema que es muy importante, que es la concentración que existe en el capital en la Argentina, ¿no? Hoy nosotros vemos como, por ejemplo, por darte un ejemplo, la industria alimenticia, que es una de las más concentradas, ¿no? Y que está también hoy muy en discusión por el tema de, digamos, de aumentos de precios descontrolados que ya no encuentran justificación en los costos. El sector alimenticio es un sector muy concentrado. El último estudio que hicimos, que es de inicios de este año, en febrero de 2022, el último estudio que hicimos nos dice que si nosotros miramos la góndola del supermercado, ¿no? Entera, y hacemos un análisis de a quién pertenece, ¿no? Cada marca, mirando los grupos económicos, ¿no? La concentración, la estructura de empresas que manejan la industria alimenticia, el 74% de esa góndola está en manos de 20 empresas, ¿no? Eso me parece que es un poco la foto de lo que es la concentración en la Argentina. El 74%, digamos, de las ganancias, del excedente que generan que se generan en la góndola de alimentos de un supermercado, quedan 20 manos, ¿no? Y el resto, por supuesto, es digamos, más atomizado, ¿no? Claro. Quizás podemos ir a las pymes, a cooperativas. Argentina también tiene un sector de la economía popular que es muy grande, pero en la apropiación del excedente, sin dudas, el protagonista es el capital concentrado. Y también hay una cosa que es interesante mirar, que es qué pasa en cada momento político, ¿no? o en cada momento económico en la Argentina con ese excedente, porque no es lo mismo que un capital se quede con el excedente y lo reinvierta, que un capital que se queda con el excedente y tiene dadas las condiciones para dolarizar esos excedentes y sacarlos de alguna forma del sistema, ¿no? Lo que denominamos comúnmente fuga, que no es necesariamente algo ilegal ni algo malo, ¿sí? Simplemente el concepto, digamos, de fuga de los capitales es, hay un capital que surge, o sea, como resultado de un aparato productivo, ¿no? Que hay un excedente y ese excedente, el capital que lo percibe decide dolarizarlo y sacarlo del sistema. Bueno, eso es la fuga, independientemente de si esa plata queda en el país o se va a otro lado, ¿no? Es dinero que sale del sistema productivo. Entonces, si nosotros tenemos no es lo mismo tener esta situación, ¿no? De un capital enriqueciéndose a costa del trabajo en un contexto donde ese capital se reinvierte para el crecimiento de la economía, que si ese capital se fuga, ¿no? Se saca del sistema, se dolariza y se transnacionaliza de alguna forma, ¿no? Claro. Y nosotros vemos una correspondencia entre estas dos cosas, ¿no? Entre los grandes formadores de precios, ¿no? Tenemos también otro informe muy interesante que los invito especialmente a verlo, porque de hecho tenemos una web creada puntualmente para este informe, que es losricosdeargentina.com.ar, que es un informe muy interesante en el que SEPA trabajó, donde vemos la estructura patrimonial de las 16 familias más ricas de la Argentina, ¿no? Y ahí vemos cómo arman estos entramados para hacer más sencillo el mecanismo de, una vez obtenido ese excedente del sistema productivo,
sacarlo, ¿no? Y transnacionalizarlo de alguna forma, como quedar de alguna forma inmune a los movimientos de la macro al interior del país. Entonces es como que todo está conectado de alguna forma, ¿no? Digamos que nosotros paguemos precios cada vez más caros en la góndola, en algún punto tiene que ver con esto, con que hay empresas que están manteniendo e incluso incrementando sus márgenes aún en los peores momentos de la Argentina. Eso me parece que es como la foto que tenemos que ver más a la distancia, ¿no? Excelente, está clarísimo. Florencia, muchísimas gracias por esta comunicación con La Mañana de Miravoz. Creo que quedó muy claro y nada, y nos deja pensando, por supuesto. Así que bueno, me alegra mucho. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana de Miravoz.